Unos 6 meses antes de la cruz, cuando ocurrió la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, el Señor desde ahí comenzó a hablar de la cruz. Sobre aquel dulce momento de la revelación se añadió el agrio gusto del anuncio de su muerte. El dolor surge como un enemigo que disipa los dulzores de la gloria. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ante el estupor de todos y la impulsiva reacción de Pedro tratando de disuadirle, el Señor reafirmó su propósito y voluntad de hacerlo. De aquí ya queda claro que Él no será un mártir. No, porque los mártires son llevados a esa condición no voluntariamente, sino por la fuerza, por sostener ciertos principios hasta el fin. El Señor había dicho: nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No, Él no era un mártir. Él se iba a entregar voluntariamente en obediencia a aquel determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como el Cordero de Dios, que según palabras de Apocalipsis fue inmolado desde el principio del mundo. No un mártir forzado, sino una ofrenda voluntaria, a la manera de aquellos sacrificios antiguos ofrecidos como olor grato para Dios. Pocos días después de la declaración primera acerca de la cruz, el Señor se transfiguró ante 3 de sus discípulos, como consuelo y demostración de que no iba a la muerte porque no tuviera el poder para evitarlo. El cielo se abrió para Él y sus discípulos lo habrían de recordar siempre. Él iba a la cruz teniendo el poder y la gloria, por lo cual se hizo acompañar de Moisés y Elías, traído desde el mismo Seol para compartir con Él aquel momento sublime. El gran legislador y el más grande de los profetas estuvieron a su lado para alentarlo en ese momento supremo. La cruz no es solo un asunto de debilidad, aunque también lo es, sino el tránsito necesario de la muerte a la resurrección, de la antigua creación a la nueva. Y no solo para Él, sino para todos los que creen en su nombre. Y entonces, habiéndose cumplido el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor tenía el poder para irse al cielo directamente desde el Monte Santo, desde esa transfiguración, sin el doloroso recodo de la cruz. Él no tenía pecado, y como la muerte es la paga del pecado, la muerte no tenía potestad sobre Él. El Padre dio claro testimonio de su aprobación cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. En Él no había tacha alguna, todo Él es codiciable. Pero Él aceptó el camino más largo, el camino de la ignominia, de la deshonra y del dolor, por amor a nosotros. 6 meses más tarde, Él pendía de la cruz. Apenas llegado a Jerusalén, en esta última semana, ocurre ese hecho hermoso en su sencillez y simbolismo, la entrada triunfal. El que siempre eligió evitar las aclamaciones
y el reconocimiento ahora decide entrar a Jerusalén como el rey que verdaderamente es. Y ordena todas las cosas y reúne las voluntades de sus seguidores en torno a esa procesión sencilla, sorprendente y espiritualmente significativa. Sorprendente, sí, si es que se la comparaba con la entrada triunfal de los generales romanos vencedores. El Señor vino montado en un asna, sus seguidores eran casi todos galileos, desprovistos de toda grandeza humana, pero era el anuncio seguro del reino venidero. Como para enseñarnos que todo lo referente a Cristo en esta dispensación habrá de ser así de humilde y sencillo, sin ostentaciones ni pompas. La gloria está destinada para aquel día, cuando todo será gloria, para los galileos despreciados y para todos los que le hemos amado y seguido, también para ti y para mí. Luego, el rey entró en el templo, por segunda vez en su ministerio, y echó fuera a todos los que habían convertido su casa, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Lo hizo al comenzar su ministerio y ahora al terminar. Esta vez tenía el oscuro signo y presagio de lo que se había perdido y no se recuperaría, de la gloria que ya no estaba. Y aquí ocurre lo que otras veces había ocurrido con el Señor. La expresión de su ira se juntaba con la expresión de su misericordia, porque dice la Escritura que entonces vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Por un breve momento, el templo fue lo que siempre debió haber sido: una casa de misericordia para acoger al pobre, al necesitado, al enfermo. Podemos ver trocarse la mirada del Señor de la furia a la compasión, todo casi al mismo tiempo, porque su ira no empaña la compasión. Oh ira santa, hermosa y purificadora, oh compasión que sana y levanta. A partir de ese día y durante esta última semana, el Señor se estaba durante el día en Jerusalén y por la noche se retiraba a la zona que está más allá del Monte de los Olivos, a Betania, la aldea de Marta, María y Lázaro, para pernoctar allí. Jerusalén ya no era la ciudad amada, el centro de la voluntad de Dios. Había rechazado al Hijo y sus líderes buscaban la ocasión para darle muerte. Y entonces se producían dos instancias opuestas. En Jerusalén debía enfrentar el creciente rechazo de los judíos, un cerco de odio y muerte que se iba estrechando en torno suyo. Y en la intimidad de Betania, contrariamente, se estrechaba el cerco de amor en torno a él. En sus últimos discursos a los judíos les habla del rechazamiento de ellos por medio de parábolas. Ellos son como el hijo que le dice al padre que iría a trabajar a la viña, pero que después no fue. O como aquellos labradores malvados que no solo golpean a los siervos del padre de familia, sino que matan al hijo. Ellos son también como aquellos invitados a las bodas que menosprecian la invitación del rey y que después son destruidos. Las palabras del Señor concluyen con aquella gran amonestación a los fariseos y a los escribas, y sobre todo con su lamento sobre Jerusalén. El Señor prevé lo que le ha de acontecer a la ciudad amada en unos pocos años después.
El lamento del Señor contiene esas palabras que traspasan a todo aquel que tiene oídos para oír. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? La voluntad de Dios está presta, pero no así la voluntad del hombre. La consecuencia inmediata es: vuestra casa os es dejada desierta, o en una mejor traducción, desolada. Una casa desolada. La desolación es la característica principal que tiene todo ambiente sin Dios. Donde Él no está, todo es desierto y desolación. Y Jerusalén lo supo por 20 siglos. Los gentiles hollando sus calles y sus palacios, y los judíos como extranjeros en su propia tierra. En medio de esa desolación anunciada, los jerarcas judíos idean la forma de matarle y convienen con Judas el momento para entregarle. Los judíos, sin embargo, no quieren matarle durante la fiesta para no provocar alboroto en el pueblo, pero el Señor decide algo distinto. Él debía morir precisamente en esa fiesta, porque todo lo que estaba dicho a la luz de las Escrituras antiguas debía cumplirse. Toda esa tipología debía tener perfecto cumplimiento. Antes Él había dicho: aún no ha llegado mi hora, pero ahora sí había llegado su hora. Y entonces procede con diligencia. Ellos decidieron cuándo Él debía morir. Pero el Señor dijo algo distinto. El control siempre lo tiene el Señor. Lo tuvo, lo tiene y lo tendrá. Es Él, el autor, protagonista y consumador de su propia obra y destino. Sin embargo, veamos un poco más allá en Betania. Allí se vive un momento de esplendor, un remanso de paz y amor en ese tiempo vergonzoso. En Betania brillan luces del cielo en el acto de una mujer. María desgrana su amor a los pies del Señor en un acto sublime de devoción, adelantándose a ungir su cuerpo para la sepultura. Las mujeres que fueron aquel primer día de la semana al sepulcro no pudieron cumplir su deseo de ungirle, porque María ya lo había hecho. Ella es la mujer creyente, la mujer de ojos ungidos, que ve las cosas más allá de las apariencias y antes de que sucedan, que se anticipa a los tiempos para hacer la voluntad de Dios. Alguien ha dicho que María fue la persona que más se acercó a la intimidad del corazón de Jesús antes de Pentecostés. Y el Señor levantó para ella, en honor de ella, un memorial. Judas y los demás discípulos tampoco entienden el valor de lo que María ha hecho. No tienen los ojos abiertos, todavía miran las cosas como hombres, no perciben aún la gloria oculta tras el velo de su cuerpo. Y así llega la Pascua, esta fiesta que señalaba el comienzo del año judío, era la primera fiesta del año, pero cuyo significado trasciende el de la cultura judía. Para ellos conmemoraba la salida de Egipto, del pueblo bajo la mano de Moisés. Pero la verdadera Pascua que ahora se iba a celebrar significaría la salida de todos los creyentes en el Hijo de Dios
del sistema del mundo con sus pecados y con su condenación. Sería el comienzo del año agradable del Señor.